Muy buenas noches. El pasado 2 de octubre, el periodista de origen árabe, Jamal Khashoggi, ingresó al consulado de Arabia Saudita en la ciudad de Estambul, en Turquía, lugar de donde no saldría vivo. El incidente no tardó en levantar sospechas a nivel internacional y países como Turquía y Estados Unidos comenzaron a presionar al reino saudí a medida que se alzaban las acusaciones de un asesinato a manos de agentes de dicho país. El revuelo internacional que ha puesto en la mira a Arabia Saudita obligó a que aquella nación reconociera que el periodista sí habría muerto dentro del consulado. El caso, no obstante, aún presenta numerosas incógnitas que se espera sean aclaradas por las autoridades árabes. Pero, ¿quién era Jamal Khashoggi? ¿Por qué podría el gobierno saudí haber ordenado su asesinato? ¿Qué consecuencias internacionales pueden darse si se descubre que fue el reino saudí quien planeó y ejecutó su muerte? Quédese conmigo, pues hoy haremos un análisis al respecto del caso de Jamal Khashoggi. Yo soy Iván Herros y esto es Global 21. La muerte de Jamal Khashoggi se ha convertido en caso de análisis alrededor del mundo, pues tiene implicaciones a nivel internacional cuyas posibles consecuencias discutiremos en este espacio. Y para ello me acompañan hoy Balbina Flores, ella es representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. También me acompaña Alexei Chévez, él es especialista en seguridad y fuerzas especiales. Bienvenido. Iván, buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y finalmente les presento a Rodrigo Farfán, él es internacionalista. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Iván. Gracias, Rodrigo, bienvenido. Bien, pues, ¿qué fue lo que sucedió en este caso del periodista Jamal Khashoggi? ¿Qué les parece si para ponernos en contexto vamos a ver este video? El 2 de octubre pasado, Jamal Khashoggi, un conocido periodista y crítico del gabinete de Arabia Saudita, entró al consulado de su país en Estambul para un trámite. Nunca volvió a ser visto. Durante más de 2 semanas, la versión de Riad era que el columnista del The Washington Post había salido del consulado, pero las autoridades turcas aseguraban tener pruebas de que había sido asesinado por varios agentes sauditas. Funcionarios turcos filtraron una supuesta grabación hecha en el consulado que apuntaba a la tortura, degollamiento y desmembramiento del periodista disidente, lo que provocó una oleada de indignación alrededor del mundo y graves problemas para Riad. Arabia Saudita lanzó la versión de que el periodista de 59 años de edad murió en una acalorada pelea. Desde que se dio a conocer la desaparición del periodista, se incrementó la presión diplomática sobre Arabia Saudita y varios gobiernos alrededor del mundo pidieron a ese país que explique lo que ha ocurrido. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes sanciones contra Arabia Saudita por el asesinato de Khashoggi, que vivía exiliado en Washington. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha anunciado que revocará los visados que hayan sido concedidos a los 18 hombres sospechosos de haber participado en la operación el 2 de octubre. Pues ahí está el planteamiento de este caso, un caso que le ha dado la vuelta al mundo y justamente queremos hacer un análisis en este espacio. Me gustaría preguntarles a los tres, en primer lugar, pues vamos a poner en contexto quién fue Jamal Khashoggi y por qué es importante hablar de este periodista. Podemos empezar, si quieres, contigo, Balbina, adelante. Bueno, Jamal Khashoggi es un periodista, editorialista, colaborador del Washington Post, que como ya se señalaba, bueno, desapareció, digamos, desde el 2 de octubre en el consulado de Estambul y desde ese momento a la fecha se desconoce su paradero, no hay indicios hasta este momento, aunque hay muchas versiones de lo que pudo haber ocurrido ahí, realmente no hay una investigación que nos dé certeza qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió y sobre todo cuál es su paradero ahora. Entonces es muy importante obviamente hacer un seguimiento puntual de lo que está pasando. Hay muchas informaciones
que se entrecruzan, pero la petición fundamental de Reporteros Sin Fronteras en este caso y de otros organismos defensores de la libertad de prensa es una investigación independiente, imparcial por parte de Naciones Unidas en el caso de Khashoggi. Muchas gracias, Alexei. Bueno, estamos hablando de uno de los principales reporteros opositores al reino, ¿no? Entonces, cobra doblemente importancia por su papel, porque era colaborador, como lo mencionas muy atinadamente, de un medio internacional, un medio conocido internacional, pero aparte radicaba en Estados Unidos y era amigo personal del presidente de Turquía, ¿no?, de Erdogan. Entonces, se juntó la tormenta perfecta para los saudíes con esto. Rodrigo Farfán. Pues un acontecimiento que ha conmocionado, creo, la comunidad internacional desde el punto de vista económico, financiero y por supuesto que político. Un acontecimiento en el que ponen la punta de lanza al régimen de Arabia Saudita, con una implicación de sucesos que pudieran poner el ojo sobre lo que es este régimen. La verdad es que el crimen, el asesinato, que como decían, no está muy claro cuáles son las causas. Hay diversas investigaciones, sin embargo, no hay algo concreto que apunte cuáles fueron las verdaderas causas y cuáles fueron lo que motivó a que no saliera de un consulado. Además, habrá que decirlo, también un lugar oficial, un lugar que además goza de una independencia de lo que es el gobierno de Turquía, pues bueno, dependiente completamente de Arabia Saudita. Hay diversos medios que apuntan que además implican a funcionarios saudíes que inclusive estuvieron llegando días antes a Turquía. Y bueno, yo creo que es un tema que sí merece una investigación a fondo, porque además ya las repercusiones pues se han hecho sentir. Ya algunas empresas durante el foro económico que tuvieron en Arabia Saudita se han retirado, empresas como Google, empresas como Uber, diversas que tenían que apuntaban a hacer algún tipo de inversiones en este país, pues bueno, han ido retirándose y ha también tenido una repercusión en cuanto a la comunidad internacional. Ha puesto el ojo en el huracán, como la Unión Europea, Estados Unidos, por supuesto, y diversos países y potencias mundiales. Jamal Khashoggi se había autoexiliado de Arabia Saudita. Él mismo se autodefinía como crítico del gobierno, pero no disidente. Entonces, me parece que no hay quizá un motivo muy puntual. Es un crítico, pero no se autodefinía como disidente. ¿Ante qué nos estamos enfrentando? ¿Qué podría haber provocado la muerte de este periodista que colaboraba para el Washington Post y que estaba en Estambul, en el consulado de Arabia Saudita, haciendo unos trámites para poderse casar, ¿cierto? Podemos empezar contigo, señor. Sí, bueno, desde luego es un periodista que había emitido opiniones en contra del príncipe heredero y obviamente ese puede ser un motivo. Por eso es que en RCF y las organizaciones defensoras de libertad de prensa insistimos que se tiene que investigar el paradero, pero también el motivo que llevó a su desaparición y el involucramiento que tienen las autoridades de este país, ¿no? Que no garantizaron en ningún momento, digamos, su seguridad. Sí era un periodista crítico que entiendo emitía opiniones hacia el régimen, no una vez, sino en varias ocasiones había emitido ya opiniones críticas al régimen del príncipe heredero en ese momento. Alexei, tú como especialista en seguridad y fuerzas especiales, me gustaría que nos hablaras un poco del caso de estas personas que están detenidas y que supuestamente serían quienes habrían perpetrado el asesinato adentro del consulado. Me mencionabas hace unos momentos fuera del aire que estos eran hechos que se veían quizá con más repetición en los israelíes quizá, pero esto es algo que no veíamos hace tiempo. Platícanos al respecto. Mira, estamos hablando al día de hoy de 18 detenidos, 15 de los cuales ingresaron a Turquía. Uno de ellos, como te comentaba, un médico forense especialista en autopsias, que dentro de su maleta llevaba una sierra para cortar huesos. O sea, ya te está hablando del nivel del complot que venían fabricando el reino hacia la acción que iban a cometer. Otro de ellos tenía unas características muy similares al señor Khashoggi. Entonces, estamos hablando de una acción preparada y concertada, premeditada,
para que este reportero perdiera la vida y no volviera a salir. Y este tipo de acciones de 15 gentes, de esta manera de desaparecer completamente, quirúrgicamente, porque además no han encontrado las evidencias en la embajada, porque llevaron a este doctor que era especialista en borrar evidencias, te habla de un nivel que solo se veía en los israelitas en los 80s, en los 70s, de una película de Carré. O sea, es algo que francamente nos tiene a todos muy impresionados, porque no estamos acostumbrados a este nivel de planeación y desfachatez, porque al final de cuentas eso es lo que es, ¿no? Efectivamente, pareciera un hecho de ficción, como si nos estuvieran narrando el guión de una estupenda película de acción. Desafortunadamente nos estamos enfrentando a un tema de verdad de terror desde mi punto de vista. Rodrigo, ¿qué nos podrías decir en el caso de las reacciones internacionales con respecto a este tema? Claro, han simbrado la opinión pública, comentar que, bueno, este personaje, pues además un cercano colaborador en su momento de lo que pues era el reino de Arabia Saudita, de las autoridades, llegó a ser inclusive funcionario de este país. Además que él tuvo una beca, comentarlo también, para estudiar periodismo en los Estados Unidos. Él, como tú ya lo decías, pues no era un crítico o no era un opositor a este régimen. Sin embargo, pues bueno, del último año comenzó a tener algunas críticas, sobre todo enfocadas en los temas de la libertad de expresión. Sus críticas y sobre todo lo que escribía en el Washington Post versaban en torno a la falta de libertad de expresión y a lo que inclusive le había sucedido a algunos otros personajes de las familias de Arabia Saudita que se exiliaban a Europa, en los cuales, pues bueno, muchos de ellos intentaban, intentar o fueron por ellos a algunos países europeos, principalmente en Francia, llevados a Arabia Saudita y puestos a disposición de las autoridades, que además no se sabe absolutamente nada de ellos, ¿no? De estos personajes de diversos medios en este país árabe. Sin embargo, Donald Trump fue muy claro y además de condenar, comentó que era un tema innecesario. ¿Cuáles eran los motivos que fundamentaban este acto de terror? Además de Donald Trump, pues algunos otros miembros también de la Unión Europea, sobre todo, ¿no? Que se han expresado en torno a Hubo apenas ayer en el Parlamento Europeo un pronunciamiento muy claro con más de 300 votos a favor de los parlamentarios europeos, en los cuales expresaban algunas medidas que inclusive se tendrían que estar tomando por parte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, para con el régimen de Arabia Saudita. Bien, tengo que hacer una pausa. Vamos a seguir analizando el caso justamente de Jamal Khashoggi. ¿Qué fue lo que sucedió? Estamos en Global 21. Yo soy Iván Herroz. Ya volvemos.